El ala incendiada. El ala incendiada. El segmento cultural de Ángeles y Demonios con Astor Vitali. Calidad garantizada. Está Juan Falú en el estudio de Radio Continental Bahía Blanca. En el rotativocultural.com van a ver que está publicada la fecha digo porque va a estar, su presencia en Bahía Blanca tiene que ver con que va a estar hoy en Sixto Las Piedras 2200 en un concierto a las 20 horas con entrada libre y gratuita, lo cual es importante destacar porque es el acceso que permite un conjunto de laburantes a propuestas como esta. Y dentro de esa publicación en el rotativocultural.com está Yo Soy Juan, que es una producción que la hemos cubierto para FM de la Calle con otro gran músico que es Juan Pisitelli, que es el hacedor del... Sí. en su momento lo hemos cubierto, es un documental de la historia de tu historia, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viste el documental? Vamos a empezar por ahí. Muy bien. Sí. Muy bien. No es una producción pretenciosa, porque está basada en una entrevista, ¿no? Pero tiene muy buena información, porque está hecha por una persona que además de ser un gran músico, sabía lo que buscaba al entrevistarme a mí, ¿no? Uh-huh. O sea, docente también. Entiende por dónde va mi música, ¿no? Estudió tu obra, estudia. La estudió, la comprende y la puede inclusive transmitir, explicar, ¿no? Claro. Sí. Que no es lo mismo que entender. Cosa que yo no puedo hacer a veces. Sí, claro. sí. Claro, es difícil reflexionar sobre la propia obra, ¿no? Y sobre todo con el camino es autodidáctico y es muy personalizado en el sentido de que es basado en vivencias, ¿no? No en planes establecidos, metodologías conocidas, ¿no? Que es mi caso. Si bien no ejercés, tenés formación como psicólogo y tengo intención de preguntarte si los estudios en esa materia tienen alguna influencia cuando abordás la interpretación de la guitarra, si bien obviamente todo lo que uno lo formó es material pero como desde el punto de vista interpretativo, si crees que eso tiene alguna influencia. Mira, una de las cosas más emocionantes que me deparó la psicología es que hasta hoy me escriben algunos pacientes que tuve hace como 40 años, sí, pero me escriben para que le devuelva los honorarios, ¿no? Así que con eso te quiero decir que no me siento psicólogo, pero entiendo tu pregunta. Creo que para lo que me sirve es para entender que, por ejemplo, la música sin palabras, que es el caso de la del músico instrumental, Uh-huh. puede contener palabras, ¿no? O sea, puede decir cosas, Uh-huh. Sin palabras, mejor dicho, ¿no? Pero decir cosas. Y que eso es un grado muy elevado de sutileza, ¿no? en la comunicación. Y que yo lo he podido vivir porque muchas veces tuve, suponte, en encuentros donde lo explícito es importante porque se trata de jornadas de, de protesta o con contenidos políticos y uno se plantea qué puedo hacer desde la guitarra sola, ¿no? Uh-huh. Pero creo que siempre se puede decir y ahí entra un factor muy claramente psicológico en juego, que es la vivencia y la emoción que se trasunta en ese decir musical, ¿no? Está el caso del Cordobazo, por ejemplo, de Cardoso. Exactamente, esa que me parece una gran obra en ese sentido. Sí. También quiero preguntarte, son pocos minutos los que tenemos y obviamente es una gran trayectoria respecto de la churrasquería argentina, creo que se llamó así, un lugar donde trabajaste en Brasil, ¿no? Durante tu exilio allí. Pero más que nada, transmitir a la audiencia qué te dio Brasil o qué tomaste de Brasil, digamos, esos momentos allá para la música, para tu música. Bueno, no necesariamente del lugar que mencionaste, porque ese fue un lugar era como una sucursal argentina en San Pablo y no de lo mejor no nuestro. de lo mejor Argentina.
¿no? Era un López reguista. El dueño del boliche. Sí, un tipo bravo, un desquiciado emocional, así. No hay, no hay cosa más peligrosa que un facho desquiciado. Pero eso me sirvió como punto de partida, digamos, para ganar unos mangos y alquilar un departamento. Después, en esos 8 años, yo supongo que me impregnó la música que escuchaba o que podía tocar con amigos músicos de allá, con la misma naturalidad con que me dejo impregnar por las músicas que me gustan como me ocurrió con el folclore en Tucumán. Simplemente dejé que entren en mi mundo, ¿no? En mi sensibilidad. No me puse a estudiarla, quiero decir, ¿no? No tuve un acercamiento disciplinado o racional Pero la guitarreada no es una forma de estudio, las guitarreadas, digamos. Bueno, según algunos amigos míos que yo respeto mucho, yo estudio más que ellos por mis horas de guitarreada. Claro. Puede ser, sí. Estudio en tanto acercamiento a un material, digamos, no sé, sentarse atrás de una silla o en una academia, pero se aprenden cosas del toque de los otros. Si los dejo tocar. El otro día me criticó un amigo porque me dijo que yo no suelto la guitarra y desde entonces ya la agarro poco, toco un par de temas y la paso. Lo que pasa es que, claro, yo tengo mucho oficio no solo en tocar, sino en tocar para que otro toque o otro cante. No uso acompañar yo. No uso. ¿Por qué? Porque yo establezco un diálogo musical y eso trasciende la figura del acompañante, que no deja de ser una definición de un subalterno en relación al que canta, por ejemplo, ¿no? Que es un vicio común en la escala de valores. Si vos tenés un dúo de un guitarrista y un cantor, el sonidista le va a dar más volumen al cantor, es así. Claro, la historia no la cuenta solo la voz cantada, digamos, también cuando la es armonía, un diálogo, es un diálogo. Y en muchos casos, el instrumentista pone la parte musical en serio, ¿no? Seguramente. Eso ocurre mucho. Entonces trato de no usar ese término e inclusive de reivindicar el concepto del diálogo y poner las cosas en su lugar, ¿no? ¿En qué estás como docente? Hay que recordar que tenés mucho que ver con cátedras que se han abierto en algún conservatorio, en Avellaneda, entiendo también, respecto a la música popular, ¿no? Y a su estudio. Yo he creado la carrera de música argentina en el Manuel de Falla. Sí. Y actualmente una licenciatura en la Universidad de San Martín. En Avellaneda no. Está bien. Sí, son espacios muy buenos, están consolidados. El primero lo dejé porque me jubilé como docente, pero a los pocos meses ya estaba abriendo este otro espacio académico en la UNSAM, y está muy bien, en realidad, muy bien. Hay muy buenos profesores, muy buenos alumnos, muy buen vínculo entre ellos y un grado de responsabilidad en los profes que yo hacía tiempo que no veía en este terreno, ¿no? Porque enseñar música popular a veces suponía como cierta displicencia en relación a las formalidades académicas, ¿no? Sí, todavía está fuera de muchos conservatorios. Claro, o como apoyarse mucho en las vivencias y descansar en eso. No, ahora está como más incorporado a la idea de que hay que tener las formalidades, ¿no? El programa, cumplir el programa, en fin, la organización de las clases, todo eso. Y bueno, yo creo que finalmente encontramos un punto muy bueno de equilibrio entre esa carga vivencial que es necesaria para enseñar folclore de tango, ¿no? Y ese otro lado académico, ¿no? Está muy bien. Yo te iba a preguntar precisamente cuánto de lo sustancial del folclore o de la música de raíz folclórica
se puede transmitir académicamente, porque hay prejuicios, digamos, en las dos veredas. Uno que dice, bueno, lo popular tiene que estar afuera porque no tiene el nivel, y otro que dice, la academia puede matar ciertas cosas de... Claro, por eso hay que elegir bien al docente. Claro. Que es quien transmite en última instancia. Sí, sí, por supuesto. ¿No? Nosotros elegimos bien, elegimos muy bien. Tenemos extraordinarios músicos como docentes y saben lo que enseñan. Porque si los concursos dependiesen, digamos, de sus requisitos tradicionales, y los gana el que tiene más títulos, más cursos, más estudios, y no sabe nada de la música. Yo cuando organicé concursos en estas instituciones les pedí, a ver, mostrame qué música haces. Ajá. ¿Qué compusiste? ¿Qué arreglaste? ¿Qué grabaste? ¿Y dónde lo tocas? Un poco más sincero. Después hablemos de los títulos. Claro. Sí, un poco más sincero que otro tipo de concursos que de alguna manera transparentan pero también homogeneizan y tal vez... es que, bueno, hay que enseñar en el aula lo que se aprendió en la calle, entonces no es sencillo, es un tema complicado. Vamos a escuchar 3 cositas para que nos des una referencia, no sé si una opinión, porque opinión puede ser muy largo, pero de qué te trae hoy, a Juan Falú de hoy, a la mente y al corazón. Eduardo Falú, decías recién fuera de micrófono, alguna vez contaste o en varias entrevistas has contado que de alguna manera en tu juventud, no sé si una especie de mochila, digamos, ¿no? Contra la cual contrastar por su propio peso, ¿no? No empezaría por ahí yo con Eduardo Falú. Lo que, de mi punto de partida, lo primero que se me ocurre decir es que es un grande. Sí, está claro. Pero muy grande, ¿eh? Y a medida que pasa el tiempo y observo ciertos desvíos del concepto del arte, es cierto vaciamiento de las posiciones más filosóficas que tendría que tener un artista, como las tiene que tener un religioso o un sabio, digamos. Para mí es algo sagrado. Entonces, observo ciertos vaciamientos y esa fórmula de asociar el arte al éxito, arte. Un joven quiere ir rápido al escenario, quiere tener rápido el disco, rápido compone, rápido es poeta, y ese vértigo atrás de un objetivo que no es artístico. Que en definitiva no es artístico, es exactamente. Me engrandece la figura de artistas como Eduardo Falú, por supuesto. Vamos a escuchar a otro guitarrista. Yupanqui, en algún momento hubo una rivalidad, ¿no? Se construyó una rivalidad. Porque estaban polarizados muchos temas en la sociedad. Claro. Era el liberalismo y el nacionalismo, que tenía sus férreos defensores, ¿no? El que estaba en la línea nacional, que políticamente se expresaba en Rosa, Irigoyen, Perón, y todos sus correlatos políticos, estoy hablando de los 60, 70, en esa línea, pero no se podía ni hojear un libro de Borges. Era increíble eso. Se leía Hernández Arregui, en las universidades, las llamadas cátedras nacionales, que eran buenísimas, ¿no? Pero a Jaureche, por supuesto, y era la línea nacional, y había muchas polarizaciones. Por ejemplo, los hermanos Galvez era Oscar o Juan, no eran dos hermanos que sumaban o este, ¿sí? Y así pasaba con muchas cosas, el peronismo y el antiperonismo, muy, muy polarizado, pero sobre todo la visión las corrientes tradicionalistas y llamadas de proyección. Esto en el folclore se daba mucho,
pero con mucho antagonismo, ¿no? Y en el caso de Yupanqui, Falú era con mucho respeto, pero era muy prejuicioso el antagonismo, porque a veces se sostenía que Yupanqui tenía emoción y Falú técnica. Y eso era falso. Imagínate vos. Sí, claro. Ambos tenían las dos cosas, ¿no? Pero estaban divididos, sí. Y yo creo que de alguna manera es una división que se podría encajar en la antinomia tradición progresismo, ¿no? ¿Qué otra? Pues no sé qué palabra poner ahí. Pero en esa antinomia entra más bien la cosa. Yo entré, digamos, de lleno en la polarización y obviamente... No, así como era prohibido leerlo a Borges, porque sí, uno estaba en la ley nacional, yo no lo escuchaba a Yupanqui, pero eso era una estupidez. Con el tiempo lo fui respetando más y más a Yupanqui, por supuesto, ¿no? Y son para mí dos grandes que representan una categoría del arte musical argentino que es la del solista, pero el solista como un universo completo que no necesita de más nada y que también la reivindico porque esas figuras han sido sustituidas ya no por grupos, porque antes era una categoría ser solista y otra ser un grupo. Ahora la categoría se llama banda. Que viene del palo del rock, digamos. Están en bandas ahora. Ahora ya sin banda parece que no se puede hacer música. Sí. Y están locos. Directamente tan locos. Sí, pasa hoy en la cantautoría, ¿no? Pienso una canción de Chico Buarque que se puede escuchar sola con una guitarra y no zafa. Es brillante o orquestada y también es brillante. Hoy da la sensación que más se piensa en a quién voy a invitar en el disco para vestir la canción. Que es como llenar. Claro. Yo me acuerdo que en Cosquín, a pesar de que el escenario se llama Atahualpa Yupanqui, que es el solista, una vez me habían dicho a mí, después de muchos años que yo no iba, que no iba porque el escenario era grande para un solista. Estamos conversando con Juan Falú, que va a estar esta noche a las 20 horas en Sixto Las Piedras 2200. Ofreciendo un concierto con entrada libre y gratuita, hay que recordar. Me vas a matar porque son muchos temas profundos que lo estamos tocando por arriba, pero voy saliendo ileso. Peronismo y marxismo son un prisma, digamos, que entusiasmó aparte de tu generación. En términos ideológicos, ¿a través de qué enfoque pensás hoy la realidad? Por supuesto es una pregunta demasiado abierta o demasiado cerrada también. Al mismo tiempo, tal vez en contraposición con aquello, ¿qué reflexiones novedosas tenés para ver la vida hoy? Y hay gente que no entendía esa posibilidad de ser peronista y marxista, ¿no? Que más o menos se planteaban así, que existirían tres dilemas en la vida, ¿no? Uno es el origen de la vida, otro es qué hay después de la muerte. Y el tercero sería cómo se puede ser peronista y marxista al mismo tiempo. Y nosotros éramos peronistas y marxistas. Yo suelo sintetizar eso en que éramos ideológicamente marxistas y políticamente peronistas. Y éramos marxistas porque nosotros estábamos atrás de la construcción del socialismo, así, claro, y sencillo, y sabíamos que había una lucha de clase. Tema fuera de agenda. Así hoy. Que eso lo alumbró el marxismo. Ahora, ¿cómo se aplica ese marxismo en la política, en la construcción de una organización, en la conducción de un proceso revolucionario, político, el concepto de ser vanguardia, que es realmente ser vanguardia? Bueno, nosotros ahí empezamos a discutir con la izquierda, tanto la más reformista como la más radicalizada, porque le decíamos que sin la experiencia del pueblo peronista no podían ser vanguardia. Y esa fue una gran discusión. Después, después quedamos todos como emparejados porque fuimos reprimidos por igual. No, ahí no había diferencia por parte de... Sí, y ahora ya no, pareciera que esa herencia de ese peronismo revolucionario que quería
que aspiraba, que fue el que lo representaba era John William Cook, realmente, pero muchas organizaciones también, ¿no? Muchas. La revista Cristianismo y Revolución, Rearte del peronismo revolucionario, la Resistencia Peronista, los congresos de Huerta Grande y La Falda, la CGT Los Argentinos, el Congreso del Peronismo de Base en La Falda, las Fuerzas Armadas Peronistas, y al último te nombro a Montonero. Había muchas expresiones. Esa tuvo más prensa, digamos. Y sí, fue más grande también, pero tal vez la idea más clara de la superación de un estado de conciencia que era el peronismo hacia una conciencia de clase y de transformación revolucionaria eran otras las organizaciones que se jugaban más por esa idea, ¿no? Que implicaba tener que asumirlo a Perón como líder o no. Por ahí pasaba la discusión. Sí, la concepción del peronismo en tanto que el pueblo se enrolaba, digamos, en esa filosofía más que por el líder. Nombraste el socialismo, tema que uno considera está fuera de agenda, no sé si lo compartís o no, pero no por el socialismo pensando en mundo socialista URSS y capitalismo yanqui, sino una mirada política fuera de las relaciones, digamos, del tipo hegemónicas actuales. ¿Lo considerás un tema vigente o porque recién hablabas que en aquel momento pensabas en eso como salida, más allá de las posibilidades, ¿no? Pero no, creo que tiene que volver a estar vigente porque pareciera que se han omitido palabras en la jerga política o inclusive en el lenguaje común. Se omitió la palabra imperialismo, que sí existe, se omitió la palabra clase, que sí existe, aunque hayan cambiado las dinámicas de los conflictos, pero existe. Se omitió la palabra proletariado, se omitió la palabra pueblo y se omitió la palabra socialismo. Se dice globalización, se dice gente, exacto, grupos sociales. Sí, exacto. Capitalismo bueno, ese tipo de cosas. Me parece que una de las cosas que respeto mucho de Chávez yo es haberse animado a expresarlo, y porque las palabras tienen mucho que ver con la ideología y con el destino que uno que lo inspira a uno, ¿no? en el rol de la conducción de un proceso popular. Entonces un líder tiene que usar esas palabras, ¿no? Tiene que usar, no hay que tenerles miedo. Me pareciera que quedamos fuera de la historia, y no, eso es lo que pretendió el sistema capitalista, expulsar de la historia a todo aquello que ose sacarlo, ¿no? Estamos conversando con Juan Falú, que estará hoy a las 20 horas tocando en esta ciudad. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que esta obra, Confesiones del Viento, es el pie para preguntarte qué importancia tiene la poesía. Vos estás siempre referenciado como músico, ¿no? Pero trabajás mucho y creo que te he escuchado decir que preferís trabajar con poetas que ponerle muchas veces letras. ¿Qué importancia tiene la poesía para el arte, para la música, para pensar la vida? Bueno, ¿qué importancia tiene para vos, digamos? Y obvio que tiene mucha, pero yo diría que la respuesta está en el cancionero. De nada vale lo que uno diga, porque obviamente que es importante, pero la respuesta está en un cancionero que pocas músicas populares del mundo tienen esa síntesis poético-musical que hemos conseguido nosotros, y que está bastante marginada de los medios masivos, bastante marginada. Pero pensar en un Mansi, en un Castilla, y muchísimos más, ¿no? Por supuesto, pero te digo, para nombrarte dos pilares de la poesía vinculada a la canción,
Eso reafirma el concepto de que para un músico, aunque sea solamente músico, solamente instrumentista, solamente compositor, uno sabe que la canción es una obra de arte muy completa y muy elevada, pero para eso tiene que ser elevada la poesía, elevada la música y elevada la inspiración, porque una canción no siempre es la suma de las partes, ¿no? ¿No es cierto? No es un poema con música, digamos. Un poema bueno y una música buena, por ahí no dan una canción buena. Que después no hablan de lo mismo. El todo es más que la suma de las partes, dice una ley de la Gestalten, en teoría de la percepción de los alemanes. Y es verdad eso. Pero bueno, nosotros tenemos ejemplos tan fuertes de esa excelencia, ¿no? Que creo que ahí está la respuesta. Por ejemplo, en los espacios académicos que mencionamos, hemos puesto la poética en el folclore y la poética en el tango como materias obligatorias para que los alumnos que tienen una necesidad de componer música y letra, tengan muy en claro esas referencias. Tengan un contacto con eso necesariamente. Sí. La última, no sé si la responderás porque entiendo que vos vas armando el cancionero, por lo menos eso te escuché alguna vez, el repertorio, quiero decir, del cancionero, durante el transcurso del recital, ¿no? La pregunta sería qué vas a tocar hoy, no sé si la podrás responder. Y eso. Sí, voy a mostrar algunos temas nuevos, algunos viejos, y por ahí siempre hago alguno que ni yo sé que puedo llegar a tocar, ¿no? No soy de armar un repertorio para esta época del año y otro, ¿no? Yo voy con el repertorio puesto. Y no es pequeño, ¿eh? No es pequeño. A veces uno repite temas y eso es por un lado una necesidad y por otro lado un problema para uno, ¿no? Porque suele ocurrir que hay artistas, compositores, intérpretes que a veces valoran algunos temas y no los muestran tan seguido porque hay a veces una cuestión de demanda o de expectativa en relación a lo que ya se espera, ¿no? Pero, qué sé yo, supone compositores como Ariel Ramírez, Eduardo Falú, tienen obras que no las conocemos tanto como Alfonsina y el Mar y que son increíblemente bellas, ¿no? Así que bueno, yo voy con todo ese bagaje y a veces me animo a mostrar lo que aparentemente rendiría menos en el momento, pero hay que mostrarlo, ¿no? Gracias por tu presencia en este programa. No, gracias a vos porque hiciste una entrevista magnífica. Bueno, muchas gracias. Juan Falú va a estar hoy a las 20 horas en Sixto Raspiur 2200, esto es la biblioteca Almafuerte, donde ya ha estado en más de una oportunidad. Importante destacar nuevamente la entrada libre y gratuita en la biblioteca Almafuerte, que también hemos señalado más de una oportunidad, tiene que ver con el esfuerzo de un sindicato que es la UOM, y muchos de los sindicatos que tenemos en esta ciudad, la mayoría, no tienen en agenda la cuestión cultural. Un sindicato que sí lo tenga y que tenga un trabajo sistemático, serio en eso, es también importante destacarlo. Ángeles y Demonios. Sandra Crucianelli. Mauro Llanesa. Astor Vitali. Sábados de 10 a 12 por Continental Bahía Blanca. Ángeles y Demonios.